Los dioses de la destrucción son fácilmente uno de los escaños argumentales más enigmáticos de Dragon Ball Super junto a las demás deidades. La diferencia que en lo personal los hacen incluso más interesantes que los demás dioses más poderosos radica en que estos son seres que se supone que en algún momento de su vida fueron mortales. Ya con lo avanzado que va el manga, poco a poco los vamos llevando a menos, pues el argumento gira en torno a otras cosas. Sin embargo, siento que estos deberán ser protagonistas de algún arco en el futuro. El día de hoy venimos a hablar de ellos y de seguramente una de las cosas más complejas de su trabajo. Sabiendo eso, comencemos. Desde el comienzo de Dragon Ball Super, e incluso desde antes de que este se planteara de manera oficial para el canon de la historia, una de las premisas más importantes que se presentarían sería el tema de las deidades. Desde el comienzo de todo, Dragon Ball nunca se caracterizó por darle demasiada importancia a la divinidad. De hecho, hasta cierto punto los que para ese momento conocíamos como los dioses más importantes de la historia de Dragon Ball, con su debido tiempo eran fácilmente superados por los protagonistas. El hecho es que esta premisa aún se mantiene, solo que a día de hoy no es para nada igual que antes. En Dragon Ball Z, más específicamente en la Batalla de los Dioses, conocimos por primera vez el término, Dios de la Destrucción. Este es un puesto otorgado solo a ciertos mortales que mediante mucho tiempo de entrenamiento logran el poder de un genuino dios. Esto resultó muy chocante para todo fan de Dragon Ball de antaño, dado que ver como un personaje nuevo que básicamente salió de la nada, arrasó con prácticamente toda la historia progresiva de Dragon Ball sin esfuerzo alguno era infumable. Desde ese punto aprendimos a aceptar que los dioses de la destrucción habían llegado para quedarse y de hecho, que serían las nuevas barreras a superar por Goku y Vegeta quienes inevitablemente serían los absolutos protagonistas de esta historia. Sin embargo, muy pocas veces dejamos de lado esa superficialidad con la que vemos a los dioses, dado que son personajes con mucho peso argumental actualmente. Entiendo a la perfección que de parte de Bills no haría falta explicar al pie de la letra toda su historia y a quienes ha eliminado en el pasado, dado que esto es parte de su trabajo por lo que cualquier acotación sobre ese tema sería irrelevante para la trama. Por otro lado, se apreciaría bastante que hayan algunas viñetas de algún manga en el futuro que nos haga entender cómo llegó Bills a dicho lugar, y que lo hace ser tal cual es. No es algo extremo ni mucho menos pedir demasiado aunque sea Dragon Ball, puesto que hablamos de uno de los personajes más protagónicos del mismo. Bills es un personaje importantísimo para la trama aunque su postura sea siempre neutral. Hay mucho misterio alrededor de un dios de la destrucción los cuales esperemos se revelen constantemente en algún futuro cercano. Lo que nadie puede negar, es que el poder de estos dioses es fantástico a nivel argumental, dado que pueden tener el poder que hasta ahora necesite la trama. En principio Toriyama catalogaba el poder de un dios de la destrucción en una escala del 1 al 10 significando el poder de un dios el tope en esa escala, y las transformaciones como el Super Saiyajin Dios en un 6. Está de más decir que con el tiempo esta tabla quedó completamente obsoleta en cuestión de Super, pues el poder de Bills cambió muchísimo. En la película de la resurrección de Freezer, Whis comenta que Goku y Vegeta peleando juntos al máximo podrían pelear con este de buena manera, cosa que ahora sabemos que era completamente imposible. El poder de un dios es increíble e inmedible en cuestión de inicios de Super. Prácticamente no existe mortal que puede equipararse a ellos a excepción de la actualidad donde inevitablemente la escala de Goku, Vegeta y demás guerreros se han elevado muchísimo. El poder de un dios se caracteriza por la conjunción de muchas cosas. Y esto es a lo que me refiero como una pesadilla. Para empezar hay que entender que un dios de la destrucción a diferencia de un ángel no nace, sino que se hace. Esto quiere decir que necesitan de un súper extenso entrenamiento para llegar al poder que se necesita para el puesto. Obviamente se supone que estos deben tener bases sólidas para esto, como en el caso de Bermud el cual ya era una especie de élite de las tropas del orgullo, cosa que lo hacía meritorio seguramente de un poder increíblemente grande. Bajo esa premisa, cada dios seguramente ya parte de una base la cual le permite tener una noción de lo que se necesita para el puesto. Sin embargo, esto es solo el comienzo. Según lo que sabemos y se nos ha recalcado una y otra vez, el objetivo principal del entrenamiento de un dios es el de obtener la técnica del Ultra Instinto. Sin embargo, muy pocos o ninguno de ellos por más si se haya esforzado la poseen aparentemente. Bills en su momento muestra indicios de la misma, pero aún así con ciertos fallos. Por lo tanto este seguramente no la tenga desarrollada al nivel de Goku tan siquiera. No obstante, su poder es muchísimo mayor al de este. No sabemos si son los mismos ángeles quienes se las enseñan, pero lo que un dios se obtiene de manera relativamente sencilla es el poder Hakai.
Este es un tipo de energía muy densa que puede destruir lo que sea a nivel molecular. Es decir, borra de la existencia lo que sea dependiendo de la capacidad del dios. Según lo que sabemos, este es un poder que evoluciona mediante instintos de lucha. Lo que quiere decir que se basa en acción y reacción. Es una técnica que al igual que el ultra instinto requiere de mucha concentración pero a su vez de una manera de luchar muy agresiva. Tal cual como lo vimos en Vegeta, este necesita ir de frente para poder ejecutarla de buena manera. Esto hace del entrenamiento genuino de un dios, algo excesivamente intenso y contradictorio. Este debe obtener ambas técnicas por excelencia para poder autodenominarse un dios en su completo haber. El problema radica en lo increíblemente difícil que esto resulta. Para comenzar, ambas técnicas se rigen por un fundamento igual pero contrario. Uno se basa en evadir constantemente al rival creando contraataques súper eficaces al instante, mientras que el otro pues es una técnica que va de frente a destruir lo que se le atraviese. Ambas necesitan mucha concentración y de vaciar la mente por completo para hacerla funcionar. Sin embargo, es increíblemente complejo tan solo imaginar cómo puedes hacer reaccionar a tu cuerpo de forma autónoma y a la vez usar una técnica cuyo principal razonamiento es destruir. En principio es fácil intuir que el ultra instinto es más complejo de obtener, dado que la única pista de su funcionamiento es que el cuerpo reacciona sin la mente. Por otro lado, el poder Hakayo, actualmente conocido como Mega Instinto, es una técnica que Vegeta dominó en esencia en pocos meses. Sí, Goku obtuvo el Ultra Instinto en 48 minutos o menos, pero esto fue por un golpe de suerte y claramente porque desde el día 1 de su entrenamiento, es lo que Whis quiso enseñarles. Son tan complejas aún así, que es fácil perderse en ellas en el sentido de que Goku y Vegeta se han lateralizado cada uno en una, aún pudiendo ayudarse mutuamente para dominar ambas en esencia. Esto obviamente también trata de rivalidad, pero principalmente en lo novatos que son aún en estas, puesto que aunque los veamos transformarse y demás, les falta aprender mucho. Esto yendo sin la presión de ser un dios. Pero, ¿qué pasa con alguien como Bills? Estos tienen millones y millones de años para poder entrenar y aún así no lo logran. Seguramente hay dioses que no puedan llegar a ese punto no porque no puedan dominar ambas técnicas, que en efecto aparentemente ninguno domina el ultra instinto, sino que aún dominándolas tienen otra barrera mucho más compleja. En este caso esta vendría a ser el encontrar la manera en que estas converjan en un solo cuerpo usándolas a la perfección y en completa armonía. Esto, seguramente sería mucho más difícil que dominar una técnica hasta el límite que quieran porque ya no es una cuestión de tiempo y entrenamiento físico, sino una cuestión existencial. De hecho, no me sorprendería que haya algún tipo de reconocimiento para los dioses que logren esta hazaña. En un todo, la pesadilla de un dios sería la presión de tener que conseguir dominar ambas técnicas en una, puesto que son en ciertos puntos bastante contradictorias. Por lo tanto, es clave preguntarse si en algún momento esto podrá ser alcanzado por Bills u otro dios. Como ven, este es un tema extenso y que prácticamente no tiene ninguna respuesta clara. Todo lo que comenté en este video es basado en lo poco que se nos ha revelado de los dioses y de sus técnicas, por lo tanto es algo extremadamente superficial. Teniendo en cuenta que puede que hasta una fusión como Gogeta o Bellito se les dificulte sobremanera utilizar ambas técnicas en un solo cuerpo, no me quiero ni imaginar lo complejo que sería para un solo ser como un dios de la destrucción. Pero quisiera saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que es tan complicado como parece o que tiene una respuesta más simple de lo que es? De verdad y como siempre espero que el contenido haya sido de su agrado y si fue así ya saben que pueden dejar un pulgar arriba. Ya sin más que decir, les ha hablado Dragon Ball News y será hasta una próxima entrega.